Buen día, estimados alumnos, estimadas alumnas, bienvenidas. Les saluda su profesora Gaby. Continuando con el desarrollo de temas de historia, hoy hablaremos del poblamiento peruano. Si recordamos las clases pasadas hemos estado hablando sobre el poblamiento americano. Entonces, nos corresponde ya hablar sobre los primeros pobladores peruanos y estudiaremos pues la forma de vida de los primeros hombres que habitaron el territorio peruano. También conoceremos los diferentes logros que estos hombres alcanzaron, ¿no? Y los diferentes espacios geográficos en que se desarrollaron, ¿no? También vamos a conocer en las próximas sesiones los principales restos y evidencias del poblamiento peruano, ¿no? Entonces, si recordamos que los primeros Homo sapiens que llegaron a nuestro continente americano, una vez haberse establecido en el continente, haber llegado a América, van a iniciar entonces ya un desplazamiento al interior del mismo continente, ¿no? Llegando a poblar así de esta manera los territorios que hoy corresponden al Perú, ¿no? Entonces, al llegar a nuestro territorio peruano, el hombre tuvo que adaptarse y aprovechar todos los recursos que la naturaleza le proporcionaba, ¿no? Experimentó pues con ella hasta poder transformarla, ¿no? Vemos ahí, por ejemplo, llegan, ¿no? En condiciones de cazadores, pescadores, no recolectores, ¿no? Se alimentaban en un primer momento de todo lo que la naturaleza les ofrecía. Entonces, aproximadamente se dice que los hombres llegan al territorio peruano, los primeros hombres que llegan al territorio peruano lo hicieron aproximadamente hace 20.000 años, ¿no? Pero, para poder entender el proceso de adaptación de estos primeros pobladores al territorio peruano, es necesario tener en cuenta las condiciones, las características del medio geográfico. Por eso empecemos conociendo cómo era el medio geográfico, cómo era el Perú hace 20.000 años. Entonces, la llegada de los primeros grupos humanos se dio en un momento de grandes cambios climáticos, ¿no? Fue durante el paso del periodo llamado el Pleistoceno al Holoceno, ¿no? Durante este periodo entonces están llegando los pobladores al territorio del Perú, ¿no? Hace 20.000 años entonces nuestros antepasados llegaron al Perú. La tierra seguía viviendo la edad de los hielos, estábamos en el periodo de las glaciaciones. Entonces, el escenario que encontraron no era pues como el actual, ¿no? Por el Istmo de Panamá fue el puente natural por donde llegó el hombre, ¿no? Desde Norteamérica. Luego, la cordillera andina fue la vía para poder llegar hasta los últimos rincones de la Patagonia y de la Tierra del Fuego. El clima, los animales y las plantas pues no eran iguales con las que hoy nosotros conocemos, ¿no? Por ejemplo, veamos cómo era la costa. En la costa, esos cambios climáticos, ¿no? Que se esperaban de costa. Entonces, la costa, por ejemplo, era más ancha, y eso era debido a las glaciaciones, ¿no? Por ejemplo, el litoral era más amplio, ¿no? ¿Por qué? Por el retiro del mar. Desde Piura al Callao se retiró entre 20 y 100 kilómetros, ¿no? Entonces, en la costa norte y central había entre 20 y 100 kilómetros, ¿no? Más de playa que en la costa sur. La costa sur era entre 10 y 30 kilómetros. El clima hace 20.000 años era muy frío, muy húmedo, ¿no? Y eso era por la abundancia de neblinas y brumas, ¿no? Esto iba favoreciendo para que se vayan dando la formación de lomas muy grandes que crecían por la humedad, ¿no? En muchos lugares de la costa. Los ríos, por ejemplo, bajaban de la cordillera originando así áreas fértiles en sus riberas. Y al no tener un curso fijo, entonces formaban en las desembocaduras inmensos pantanos, ¿no? Con bosques espinosos, con abundante vía parasitaria. Entonces se podía divisar, ¿no? En la costa, por este clima muy húmedo,
variedad de pantanos. Se podía divisar bosques secos, chacras, aguas estancadas, así como amplias pampas desérticas. En la sierra, la formación de la cordillera de los Andes era relativamente joven, ¿no? La sierra, por ejemplo, hace 20.000 años estuvo marcada por la presencia de glaciares. Los picos nevados llegaban hasta cerca de los ríos, los lagos y las lagunas habían bajado su nivel, ¿no? Y cerca de ellos crecían pues bosques donde probablemente, ¿no?, los árboles eran más altos que los de hoy en día, ¿no? Los pastos naturales, por ejemplo, como el ichu, crecían en zonas más bajas que las actuales. Hoy sabemos que crecen estos pastos, ¿no?, en la puna, a 3.500 a 4.000 metros sobre el nivel del mar. Entonces, de estos pastos que crecían en aquel entonces, se alimentaban ahí la fauna, ¿no?, esos gigantes herbívoros como son el mastodonte, el megaterio, ¿no?, que necesitaban gran cantidad de comida, ¿no? Entonces, esto significa pues que durante la era del Pleistoceno, ¿no?, al igual que diferentes rutas fósiles, existieron diversos ambientes con recursos naturales totalmente diferentes con respecto a hoy en día. ¿Y qué pasaba en la Amazonía, ¿no?, en la selva? Aquí la humedad no era igual a la actual, pues, debido a que hay una disminución de lluvias, se registran bajas temperaturas, ¿no?, el bajo caudal de los ríos, tampoco había bosques abundantes, solo habían pequeños bosques aislados, ¿no?, dando lugar así dando origen a una sabana, a una llanura cubierta por poca vegetación, ¿no? Entonces, en la selva se registraban bajas temperaturas, ¿no?, por las pocas lluvias. Y la selva, pues aquí en aquel entonces, hace 20.000 años, la selva brindaba todas las condiciones para ser habitable. Es por esa razón que por ejemplo, algunos estudiosos, algunos investigadores, piensan, ¿no?, que nuestros antepasados, los primeros pobladores que están llegando al territorio peruano, empezaron a poblar primero desde la selva, ¿no?, y luego ya se expandieron por la sierra y por la costa. Y vamos a ver entonces qué pasó con la megafauna. La megafauna de Pleistoceno hace 20.000 años, ¿no?, ahí vemos, poblaron en el Perú, ¿no?, existieron los llamados los megaterios, estos animales que eran muy grandes, ¿no?, los gliptodontes, los arandillos, ¿no?, quienes se van a adaptar a las condiciones climáticas que se daban, ¿no?, hace 20.000 años. Además de los ya conocidos, existió también el caballo americano, ¿no?, que era muy pequeño, ¿no?, y que luego llegó ya a extinguirse. La paleollama, ¿no?, así como también diferentes roedores. También existieron una gran variedad de aves, ¿no?, pero el clima va variando, ¿no?, y muchas de estas especies, tiempos después, muchas de estas especies gigantes de ese tiempo se extinguieron, ya al no poder adaptarse a las nuevas condiciones climáticas. Entonces, durante el periodo del Holoceno, ¿no?, ya que es el periodo de los grandes climas, o sea, el clima ya es más cálido y húmedo, ¿no? En el Holoceno ya es el periodo del descongelamiento de las glaciaciones. Entonces, los que sobrevivieron al cambio climático van a evolucionar, ¿no?, a las formas actuales. Por ejemplo, las paleollamas, ¿no?, por ejemplo, disminuyeron su tamaño, ¿no?, y se evolucionaron hacia los actuales camélidos, ¿no?, como conocemos, que son las llamas, la alpaca, la vicuña, el guanaco, ¿no?
mientras que el gliptodonte, por ejemplo, ¿no? Este animal, este gliptodonto, se transformó en el armadillo, ¿no? Que hoy en día nosotros conocemos. Eso fue hace 20.000 años, entonces esta era la fauna, ¿no? Del periodo del Pleistoceno, la fauna que habitaba en nuestro territorio peruano. ¿Y qué pasó ya en el Perú hace 10.000 años, ¿no? Ya hemos dicho, ya el Perú hace 10.000 años está viviendo un periodo totalmente diferente, ¿no? Ya se producen ciertos cambios en las condiciones ambientales, ¿no? Va a haber una alteración de periodos fríos y cálidos, ¿no? Se inicia así entonces el periodo del Holoceno, ¿no? El descongelamiento de los glaciares, ¿no? Entonces la temperatura ya empezó a elevarse hasta alcanzar pues los niveles actuales, ¿no? Se produjo el retorno ya del ciclo de las aguas. En el caso de la costa, por ejemplo, en la costa ya en esta región, el mar fue ocupando ya mayor territorio, ¿no? La humedad pues disminuyó y por tanto va aumentando la aridez, ¿no? Tierras áridas ya en la parte de la costa. En la sierra, ¿no? En la sierra vemos que a causa entonces de las desglaciaciones ya se fueron formando lo que son los lagos, las lagunas, ¿no? Y así aumentó el caudal de los ríos, ¿no? Se van reduciendo los nevados y los pastos naturales van a ocupar ya alturas actuales, ¿no? Pues ya más o menos hacia el año 6000 antes de Cristo habían desaparecido completamente la megafauna, ¿no? Pleistocénica, ¿no? Los animales que acabamos de mencionar, como el megaterio, el gliptodonte, el esmonte, ¿no? Etcétera. Muy bien, hasta aquí entonces, estimados alumnos, hemos llegado con la primera parte que corresponde a los primeros pobladores peruanos. Hemos conocido cómo era el medio geográfico, ¿no? Para poder entender en qué condiciones tuvo que adaptarse el hombre cuando está llegando al territorio peruano. Entonces no olvidemos que los primeros pobladores que habitaron el territorio peruano, ¿no? Tuvieron que adaptarse a diversos espacios geográficos, está llegando aproximadamente hace 20.000 años, ¿no? Y eso fue durante el periodo Pleistoceno, ¿no? Entonces, sabemos que durante este periodo el territorio que ocupó el Perú tenía características muy diferentes, ¿no? A las actuales. Entonces fue hace 20.000 años que llega el hombre al territorio peruano durante el periodo del Pleistoceno. Y ya tiempos después, ¿no? Continúan llegando, poblando nuestro territorio ya en el periodo llamado Holoceno, ¿no? Entonces, no olvidemos que las próximas clases que tengamos en las clases en línea, vamos a ir complementando también lo que hemos venido desarrollando. Recuerda, por favor, no olvidarte de ir desarrollando las actividades que tienes ahí en tu módulo para que puedas participar, ¿no? Tus participaciones orales son necesarias e importantes para una evaluación satisfactoria. Entonces, desarrolla tus actividades que tienes ahí en el módulo del tema de poblamiento americano que ya hemos visto en las clases pasadas. Y también hay algunas preguntas, ¿no? Que también tienes en tu módulo sobre el poblamiento peruano. Eso es importante que tú las vayas desarrollando para que el día en que tengamos ya la explicación, digamos, para profundizar estos temas, tú tengas la oportunidad de poder participar. Asimismo, te hago recordar, por favor, algo muy importante, no olvidarse del envío de sus tareas, ¿no? Hay alumnos, como les dije, y quisiera por favor que tengan en cuenta esto, que están enviando archivos vacíos, ¿no? O si no, están enviando sus tareas con las preguntas, respuestas incorrectas. Por otro lado, también vemos que solo están respondiendo una parte de la tarea, es decir, si son 10 preguntas, están respondiendo solo 5 preguntas. O sea, tener en cuenta, por favor, porque para tener una evaluación satisfactoria tiene que responder las 10 preguntas.
Bien, muchísimas gracias, cuídate mucho.